Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio educativo lleno de magia, emociones y aprendizajes con sentido. Soy Sara Chila, trabajadora social, educadora y guía de caminos alternativos de enseñanza. También estudiante de la maestría en educación de la Universidad Minuto de Dios. Y hoy estamos aquí para hablar un poco sobre ritmos, estilos de aprendizaje y cómo podemos descubrirlos fuera de las aulas tradicionales. Ven, comencemos. A diario veo cómo niñas, niños y jóvenes se conectan con el conocimiento de formas distintas. Hay quienes necesitan silencio, otros, al contrario, música, ruido. Otros quieren moverse, otros mantener en quietud. Entonces, ¿qué tan preparados estamos los educadores, docentes, pedagogos para acoger tal diversidad? Hoy quiero compartir no solo conceptos, sino más bien vivencias. Hablar desde esa parte que ha visto florecer el aprendizaje cuando lo sacamos del aula, cuando dejamos espacio para que el asombro entre. También revisaremos ideas claves desde autores como Sprock, 2018, y reflexionaremos sobre cómo la inteligencia emocional y la metacognición están marcando nuevas rutas. La enseñanza. Enseñar, en mi experiencia, no es solo llenar cabezas de contenido, sino más bien tocar corazones. Enseñar es despertar curiosidad. Por eso, cuando hablamos de estilos de aprendizaje, no basta con reconocer quién aprende mejor leyendo o escuchando. Se trata de ir un poco más allá. Desde mi experiencia como líder Scout, también te puedo comentar un poco sobre esto. En una actividad de Scout, por ejemplo, enseñamos geografía usando una brújula real, caminando. La orientación deja de ser un tema abstracto. La enseñanza, entonces, se vuelve significativa, encarnada. El rol del educador cambia, ya no somos el centro, somos más bien guías de procesos. Esto también transforma la relación con el error, ya no se castiga, se valora como parte del proceso. Enseñamos a equivocarse con respeto y a corregir con amor. Esa también es una forma de enseñar, el aprendizaje. Ahora, aprender no es una línea recta, es más bien una danza. Cada quien tiene su ritmo. Hay estudiantes que avanzan como ríos rápidos y otros como ríos subterráneos, tardan un poco más, pero fluyen igual, y aquí es donde los estilos de aprendizaje son tan importantes. Sprock, 2018, habla de la importancia de reconocer esas diferencias y nos recuerda que muchos modelos aún están en construcción. No hay una fórmula mágica, pero sí muchas señales que debemos aprender a leer en nuestros estudiantes. El aprendizaje con sentido, por ejemplo, parte de una base emocional. Cuando un niño se siente respetado, escuchado y valorado, aprende mejor. Así lo he vivido en talleres donde no usamos libros, sino cuentos, juegos, materiales reciclados, metodologías activas y sobre todo tiempo de calidad. Y eso es lo que ocurre también en los entornos no convencionales. El aprendizaje se convierte en descubrimiento, no en imposición. Y ahí florecen talentos que muchas veces se ocultan en el aula tradicional. Habilidades artísticas, liderazgo, empatía, escucha y una de las más importantes, pensamiento creativo. Hablemos un poco de metacognición e inteligencia emocional. ¿Qué son estas dos palabras en el contexto de hoy en día? ¿Cómo aprendemos a aprender? Esa es la pregunta que plantea la metacognición. Es cuando un niño dice, así no entiendo, ¿puedo intentarlo de otra manera? O cuando una niña reconoce que necesita moverse para concentrarse. Eso es poder mirar hacia adentro, es escuchar nuestros sentidos. En mi trabajo he integrado ejercicios de respiración, de reflexión emocional, o incluso juegos donde después de una actividad física intensa nos sentamos a pensar, ¿qué sentimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué haríamos diferente? Y eso es lo que fortalece el autoconocimiento. La inteligencia emocional también se vuelve clave. Muchas veces los estudiantes no tienen dificultad con los contenidos, sino más bien con sus emociones. Aquí es donde aparece la ansiedad, la frustración, el miedo o el error.
Si no abordamos eso, difícilmente se abrirán más caminos para el aprendizaje. Los espacios educativos que conectan con lo emocional, como por ejemplo en mi caso, los scouts y el escultismo, aulas creativas o los entornos comunitarios, permiten que los estudiantes aprendan a conocerse un poco mejor, a regularse y a construir desde la empatía. Y en esa línea, la metacognición no es una técnica más, es más bien una brújula interna. Estamos en un momento clave de la educación. Aún hay inconsistencias, claro que sí, en las teorías sobre estilos de aprendizaje, como por ejemplo lo señala Sprock. Pero eso no nos detiene, al contrario, es una gran invitación a seguir investigando, a escuchar más a nuestros estudiantes y a construir nuevas formas de enseñar. Porque si algo he aprendido es que cuando enseñamos desde el respeto, el amor y la vivencia, el aprendizaje se vuelve eterno. El poder del símbolo y la educación no convencional. Algo que me ha marcado profundamente en mi experiencia como líder scout y facilitadora para los chicos es cómo el proceso de aprendizaje no se mide con notas, con un número o un porcentaje, sino más bien con un acto o con un símbolo. En vez de decir quién sacó 5 o quién ganó, se celebra el crecimiento personal a través de rituales, ceremonias o reconocimientos que valoran el esfuerzo, la constancia, la empatía o el liderazgo, incluso a veces silencioso. No se trata de ser el mejor, sino de reconocerse a uno mismo en su camino y ver que el grupo también lo reconozca. He visto niños recibir una pañoleta, una insignia o una palabra simbólica y ese momento se vuelve inolvidable para ellos. Marca incluso un antes y un después. Ellos no aprenden solo contenidos, sino que aprenden valores, responsabilidad, servicio, respeto, trabajo en equipo. Hay que ser muy honestos. El escultismo no busca reemplazar el colegio tradicional. No tiene realmente la estructura académica ni curricular para eso, pero sí complementa de una manera enorme, de una forma poderosa, el desarrollo de los niños y jóvenes. Les ofrece lo que muchas veces falta en el aula, espacio para moverse, y no solo de manera corporal, sino para mover sus ideas, para decidir, para equivocarse y hacerlo sin miedo, y por supuesto para liderar, desde el juego y el ejemplo. Y realmente no solo hablo del escultismo en mi caso. Como muchas de mis otras experiencias, hay muchísimos otros espacios de educación no convencional que están formando seres humanos íntegros. Casas de cultura, semilleros ambientales, círculos de danza, grupos deportivos comunitarios, centros barriales o proyectos artísticos educativos en territorios vulnerables. Lugares donde se aprende sin necesidad de una pizarra, pero con una enorme riqueza emocional y social. Estos espacios no están preparando solamente a estudiantes, preparan líderes, a niños y jóvenes que desarrollan conciencia social, pensamiento crítico, cuidado del otro y una fuerte identidad con su comunidad. Y si algo necesita este mundo es justamente eso. Por eso, si hoy hablamos de estilos y ritmos de aprendizaje, debemos ampliar un poco más la mirada. No basta con adaptar una clase tradicional, tenemos que mirar hacia esos entornos, a veces incluso invisibilizados, donde el aprendizaje ocurre desde la experiencia viva, la emoción compartida y el sentido profundo del hacer. Y así, entre fogatas, cuentos, danzas, juegos, tareas comunitarias o simplemente una conversación sincera, los niños aprenden a hacer. Aprenden con todo el cuerpo, con toda el alma. Aprenden haciendo, sintiendo y soñando. Y nosotros, como educadores también tan diversos que somos, tenemos el privilegio de acompañarlos en ese viaje. Aterrizando todas estas ideas que hemos compartido a lo largo del podcast a referentes teóricos sobre estilos de aprendizaje, nos debe quedar muy claro que nos estamos refiriendo a las diferentes formas en que las personas procesan, comprenden o retienen información. Y por lo mismo existen diversos modelos que nos ayudan a entender esto un poco mejor. Uno de los más conocidos es el modelo VARC de Fleming, que clasifica a los estudiantes en 4 estilos: visual, auditivo,
lector, escritor o kinestésico. Cada uno tiene sus preferencias a la hora de aprender y es por eso que podemos explicar la necesidad de algunos estudiantes al aprender mejor viendo esquemas, escuchando explicaciones u otros escribiendo o tocando. David Kolb, por su parte, plantea un ciclo de aprendizaje experiencial en 4 etapas: la experiencia concreta, la observación reflexiva y la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Este modelo se conecta mucho con lo que vivimos en espacios como el escultismo, donde aprender haciendo es el eje central. Por último, autores como Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, amplían un poco más el panorama. No existe una única manera de ser inteligente. Hay quienes destacan en lo musical, en lo corporal, en lo lógico o en lo interpersonal, y todos merecen tener su estilo valorado y potenciado. Todos estos referentes nos recuerdan algo clave: enseñar bien es aprender a leer la diversidad, no a homogenizarla, y esta es una tarea tan técnica como tan humana. Gracias a ti, oyente, por haberme acompañado en este espacio de reflexión y magia educativa. Te invito a seguir aprendiendo, a seguir sintiendo y sobre todo a seguir enseñando desde el corazón. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.